Hola, soy Luciano Tamargo y en esta oportunidad les voy a presentar un sistema argumentativo llamado DLP. Supongamos una vez más que tenemos un sistema con esta información del dominio del mercado de valores. Las reglas que están en verde pueden obtenerse de expertos del dominio y los hechos, que están en lila, pueden obtenerse dinámicamente de servicios web especializados. Vamos a asumir para el resto de la clase que tenemos definido un operador de negación con el símbolo que se utiliza normalmente para poner encima de la ñ. Recordemos que una derivación sustenta la conclusión. En este caso, la derivación de 1, con estas tres sentencias que están aquí, sustentan la conclusión comprar acciones en ACME. En este mismo programa tenemos una derivación para no comprar acciones en ACME que claramente contradice a la conclusión de la otra derivación a la que acabamos de mostrar. Para resolver el conflicto se deben establecer de alguna manera preferencias. Por ejemplo, este conflicto simétrico, digo simétrico porque se atacan mutuamente, podría resolverse de esta manera si se prefiere la segunda derivación por sobre la primera. Ahora bien, como pueden notar ustedes en este programa, también hay una derivación para riesgosa ACME que se puede obtener con las sentencias que están marcadas con las líneas punteadas naranja, que ataca a una regla usada para la derivación de 2. Por lo tanto, hay que considerar ataques a puntos intermedios. Hay que considerar que D3 de alguna manera está defendiendo a D1. En líneas generales, un sistema argumentativo está formado por un conjunto de argumentos que expresan razones a favor de ciertas conclusiones y una relación de ataque que expresa el conflicto entre argumentos. A la hora de definir un sistema argumentativo, hay que considerar cómo resolver ciertas situaciones, por ejemplo, situaciones circulares y ramas infinitas. Esas siglas que ustedes pueden ver en el centro de la pantalla vienen de Diffeasible Logic Programming, que en español significa programación en lógica rebatible. DLP es un sistema argumentativo estructurado. Como su nombre lo indica, está basado en la programación en lógica. Provee un lenguaje de representación de conocimiento que permite usar información tentativa y potencialmente en conflicto. El mecanismo de inferencia de DLP busca que sus conclusiones estén garantizadas. DLP evalúa exhaustivamente todas las razones a favor y en contra que están relacionadas con la conclusión a garantizar. Este sistema fue creado en nuestro departamento, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial por Alejandro García y Guillermo Simari. El lenguaje está compuesto por literales que son átomos o un átomo negado. Está compuesto por hechos que son literales fijos, es decir, que no tienen variables. Está compuesto por reglas rebatibles que representan información tentativa y se denota de esa manera. Los L que aparecen ahí son literales. Esta regla representa una conexión débil entre el antecedente y su conclusión. El antecedente es el que está a la derecha. La regla se lee de la siguiente manera. Si hay razones para creer en el antecedente, entonces hay una razón rebatible para creer en la conclusión. Por ejemplo, esta regla que ven ahí en verde se lee de la siguiente manera. Si hay razones para creer que la empresa X está a buen precio, entonces hay razones para creer que debemos comprar acciones en esa empresa. Y esta regla se lee de la siguiente manera. Si hay razones para creer que la empresa X está en riesgo, entonces hay razones para creer que no debemos comprar acciones en esa empresa. También está compuesto de reglas estrictas, y una regla estricta representa información segura y se denota así. Por ejemplo, podemos tener reglas como las que ven ahí en verde.
Voy a leer la primera. Si tenemos una empresa X que presenta un balance negativo, entonces podemos asegurar que esa empresa está con deuda. Un programa lógico rebatible es un conjunto de hechos, reglas estrictas y reglas rebatibles, el cual puede indicarse con el par pi delta, donde pi es el conjunto de hechos y reglas estrictas y delta es el conjunto de reglas rebatibles. Este sería el programa lógico rebatible de nuestro ejemplo, donde representamos información del mercado de valores. Estas serían las reglas rebatibles de nuestro programa. Y este es el conjunto de reglas estrictas y hechos del programa lógico rebatible de nuestro ejemplo. Vamos a decir que un conjunto S de hechos, reglas estrictas y rebatibles es contradictorio si es posible obtener derivaciones rebatibles para un literal y su complemento a partir de S. Por ejemplo, el conjunto de todas las reglas del programa Merval es contradictorio, ya que es posible derivar comprar acciones ACME y no comprar acciones ACME. En un programa lógico rebatible se asume que el conjunto pi no es contradictorio. Esto es, los hechos y reglas estrictas no pueden inferir conclusiones contradictorias. Por ejemplo, el conjunto pi sub m del programa Merval no es contradictorio. Consideremos un programa P. Un argumento para una conclusión H a partir de P es un par donde H es un literal y A es un conjunto de reglas rebatibles que cumple estas condiciones que voy a presentar a continuación. Cumple la condición de derivación, es decir, que existe una derivación rebatible para H a partir del conjunto que se forma de unir A con las reglas estrictas del programa P. También cumple con la condición de consistencia. El conjunto de reglas rebatibles A unido con el conjunto de reglas estrictas del programa no tiene que ser contradictorio. Además, cumple con la condición de minimalidad. No existe un subconjunto propio de A que cumpla con las condiciones que recién mencioné. Por ejemplo, a partir del programa de Merval es posible construir este argumento para comprar acciones en ACME, donde A es el conjunto con estas reglas rebatibles. Además, a partir de este mismo programa, también se pueden obtener un argumento para no comprar acciones en ACME, uno para no riesgosa ACME y otro argumento para buen precio web cuyo conjunto G es vacío, porque buen precio web ACME es un hecho. Como lo hemos mencionado para los sistemas basados en conocimiento, cuando hay contradicciones entre conclusiones de argumentos, está bueno tener una forma de compararlos. Para ello, se podrían definir, por ejemplo, prioridad entre reglas, a través de un orden entre las reglas. Expertos del dominio del mercado de valores pueden indicarnos prioridades que existen entre las reglas. Supongamos que identificamos algunas reglas con estos identificadores. Los expertos nos podrían dar la siguiente relación. Nos podrían decir que la regla que está identificada con R1 es preferida a la regla R2 y la R3 es preferida a la R4. Supongamos que tenemos el argumento A que sustenta comprar acciones ACME y supongamos que tenemos el argumento N que sustenta no comprar acciones de ACME. Se podría establecer un orden entre argumentos de la siguiente manera. El argumento N es preferido a A si se cumple que existe una regla R1 en N y R2 en A tal que R1 sea preferida por sobre R2. Y no existe
una regla R1 en N y una regla R2 en A, tal que R2 sea preferida por sobre R1. Aquí N es preferido a A, dado que, según el orden, entre las reglas R1 y R2 se prefiere a R1 y no hay una regla en A que sea preferida a una de N. Entonces, diremos que el argumento N es derrotador propio del argumento A, ya que se atacan mutuamente y N es preferido a A. Aquí R es derrotador propio de N, ya que ataca un punto interno con su argumento de desacuerdo X y además R es preferido a X, dado que según el orden entre reglas, la regla R3 es preferida por sobre la R4. Observe que considerando el orden entre reglas rebatibles del programa para Merval, se obtiene que N es derrotador propio de A y que R es derrotador propio de N. Y como A es derrotado por N, que a su vez es derrotado por R, entonces R defiende a A. Se verá a continuación que en DLP se consideran estas secuencias de derrotas y defensas y además que para cada argumento pueden existir más de un derrotador. En DLP, dado un argumento A para una conclusión C, se construyen todos los posibles derrotadores para A y luego los derrotadores de los derrotadores y así sucesivamente, considerando de esta forma todas las líneas de argumentación que comienzan en A. En DLP, una conclusión estará garantizada si existe un argumento A que la sustenta y además, o bien no existen derrotadores para A, o bien todos los derrotadores de A están derrotados. Para ver si un argumento está derrotado, hay que analizar si sus derrotadores están derrotados y para ello los derrotadores de los derrotadores, y así siguiendo. Como se explicará a continuación, para computar si un literal está garantizado, en DLP se realiza un análisis exhaustivo que considera toda línea de argumentación que existe para A. Las líneas de argumentación se denotan de esta forma, entre corchetes. La línea L1 está compuesta de los argumentos A0, B1 y C1. Luego tenemos estas líneas. Noten que hay líneas como la L1 y L3 que pueden compartir más de un argumento. Una línea de argumentación para el argumento A sub 0 y conclusión H sub 0 es una secuencia finita de argumentos que comienza con A0 y a partir del segundo cada argumento es un derrotador propio o de bloqueo del anterior en la secuencia. Un derrotador por bloqueo es cuando ninguno de los dos argumentos es preferido por sobre el otro. Estos diremos que son los argumentos de soporte para el argumento A sub 0. Entonces los argumentos de soporte serían A0, A2 y A4. Y estos de aquí diremos que son los argumentos de interferencia para A sub 0. En este caso, los argumentos A1 y A3 son argumentos de interferencia. Si juntamos todas las líneas de argumentación para un argumento, se forma un árbol de dialéctica. Todas las líneas de argumentación de un árbol de dialéctica deben cumplir estas tres propiedades que voy a mencionar ahora, que las hacen aceptables e impiden incurrir en situaciones no deseadas. La primera propiedad que debe cumplir una línea de argumentación para ser aceptable es que ningún argumento A sub K en la línea es un subargumento de otro A sub I que aparece previamente. Esta restricción evita que un argumento o subargumento de uno ya usado en la línea sea introducido nuevamente, generando un ciclo y por ende una línea infinita. En este caso, S no debe agregarse porque reintroduce un argumento ya expuesto que llevaría a una argumentación circular.
Todo argumento, recuerden, es su argumento de sí mismo. Otra propiedad que hace que una línea sea aceptable dice que el conjunto de argumentos de soporte para A0 no es contradictorio. Lo mismo para el conjunto de interferencia. Es para evitar contradicciones. Por ejemplo, en este caso, el argumento A2, que tiene como conclusión no H0, no debe agregarse a la línea porque es contradictorio con A0, que tiene como conclusión H, el complemento. Y ambos pertenecen al conjunto de soporte. Y por último, la última propiedad que debe cumplir una línea de argumentación para decir que es aceptable, dice que si AK es un derrotador de bloqueo para AK-1, el argumento anterior en la línea, entonces AK+1, que sería el argumento que sigue, debe ser derrotador propio para AK. Es decir, no deben haber dos derrotadores por bloqueos consecutivos. Como el bloqueo es simétrico, cuando A1 bloquea a A0, este último también bloquea a A1. Por lo tanto, A1 ya está bloqueado, agregue o no al argumento A2. Como mencionamos antes, si juntamos todas las líneas de argumentación aceptables que comienzan con el mismo argumento A0, tenemos un árbol de dialéctica a partir de A0, que es un árbol de argumentos con raíz A0 y todo nodo hijo es un derrotador propio o de bloqueo de su padre. Las hojas no tienen derrotadores. En un árbol de dialéctica para A0, todo camino desde la raíz hasta una hoja es una línea de argumentación aceptable para A0. Para poder ver si la conclusión del argumento que está en la raíz está garantizado, debemos hacer un proceso de marcado del árbol de dialéctica. Las marcas se denotan con la letra D y la U. D de defeated, que en castellano significa derrotado, y U de undefeated, que en castellano significa no derrotado. El marcado comienza en las hojas marcándolas con U, porque no tienen derrotadores. Luego, para cada nodo interno, lo marcamos con D si tiene al menos un hijo marcado con U. O lo marcamos con U si todos sus hijos están marcados con D. Durante el proceso de marcado se puede realizar una poda y no explorar aquellas líneas que no cambiarán la etiqueta del nodo padre. Obviamente la poda depende del orden en que se recorra el árbol. Si lo recorremos de izquierda a derecha, se poda aquí, ya que se ha visitado un nodo hijo con marca U. Pueden haber varios argumentos para una misma conclusión y eso puede generar que haya varios árboles de dialéctica para una conclusión, como podemos ver aquí. Acá hay 3 árboles para la conclusión H. H se dirá garantizada por un programa DLP si existe al menos un árbol de dialéctica para el argumento A con conclusión H, cuya raíz está marcada como U. Veamos qué pasa con el marcado del primer árbol. Comenzamos con las hojas y luego los nodos internos. La raíz queda derrotada. Veamos qué pasa con el segundo árbol. En el segundo árbol también la raíz queda derrotada. Veamos con el tercero. En este caso la raíz queda como no derrotada. Por lo tanto, como tenemos al menos un árbol cuya raíz no está derrotada, podemos afirmar que H está garantizado en este programa DLP. Observe que, como hemos mencionado al comienzo del video, DLP evalúa exhaustivamente todas las razones a favor y en contra que están relacionadas con las conclusiones a garantizar. Con esto llegamos al final de este video y les recuerdo que los videos son un material de apoyo para las diapositivas en PDF que dejamos en la plataforma. Recuerden también, además de ver los videos, repasar las diapositivas que tienen ejemplos un poco más exhaustivos que los presentados en el video. Saludos y hasta la próxima.